Bueno, la llegada a la vejez viene acompañada de una incertidumbre económica que se ha convertido en uno de los principales problemas o preocupaciones, no solamente para las personas de 60 años o más, o como las conocemos las personas adultas mayores, sino también para la población en su conjunto. Con la llegada a la vejez, las personas tienen que hacer frente a una serie de problemas, ¿no?, que vienen con la edad, ¿no? Y entre estos se encuentran la pérdida de los ingresos, la pérdida de las capacidades, la pérdida de la salud, la desvinculación laboral, que también genera otro tipo de problemas, ¿no?, como la desvinculación con los círculos sociales de las personas, y esto en muchos casos llega a desembocar en un aislamiento, ¿no?, que viven las personas. Entonces, ante todos estos elementos que acompañan este proceso de vejez, las personas y también las familias deben hacer uso de una variedad de estrategias para asegurar la subsistencia, ¿no?, en la edad adulta, ya que el sistema de seguridad social no garantiza la jubilación para todos los bolivianos, ¿no? En todo caso, garantiza este derecho para un grupo muy reducido de la población. Bueno, los medios de subsistencia provienen de dos fuentes económicas en la vejez. Estas son, por un lado, son los ingresos derivados del trabajo, y por otro lado, los ingresos provenientes de la jubilación. También existen otros ingresos no laborales, pero que son de poca significación, ¿no? Entre estos están algunas transferencias, algunas rentas y otros ingresos que pueden existir. La principal fuente de ingresos en la vejez es el trabajo, ¿no? Entonces, para las personas mayores de 60 años, trabajar no necesariamente significa una decisión personal, ¿no? No es que las personas trabajan porque quieren trabajar necesariamente, sino que responde a un tema de necesidad, ¿no? Un tema de falta de ingresos, falta de recursos, y es por esto y en ese sentido, según el análisis último que hemos realizado en el CEDLA, hemos determinado que el 44% de las personas de 60 años y más subsiste con ingresos exclusivamente de su trabajo, ¿no?, exclusivos del trabajo. Y conocemos que este trabajo, el trabajo que realizan, está vinculado a las actividades informales, ¿no?, donde sabemos que las condiciones laborales son extremadamente precarias, donde los ingresos son también bastante bajos. Esta es la principal fuente de ingresos. Después tenemos los ingresos por jubilación, que estos ingresos deberían ser los que garanticen la seguridad económica en la edad adulta, ¿no? Pero en nuestro país lo que hemos encontrado con el análisis que hemos realizado es que los ingresos por jubilación, exclusivos por jubilación, solamente alcanzan a un porcentaje mínimo, un 11% de las personas de 60 años y más. Y existe un grupo minoritario, un 4% de personas que combinan ambos ingresos, es decir, tanto ingresos por trabajo como ingresos por jubilación. Pero en este análisis lo que llama la atención y lo que es importante tomar en cuenta es que existe una fracción bastante importante que corresponde al 41% de las personas de 60 años y más que no tienen ingresos propios, es decir, que no tienen ingresos ni por trabajo ni por jubilación. Para esto tendríamos que ver principalmente el tema de la pobreza, y si consideramos que en Bolivia el 34% de los hogares viven en situación de pobreza,
es decir, que alrededor de 900.000 hogares son pobres en Bolivia. Em, la renta o la pensión de jubilación sí afecta a estos índices de pobreza, ¿no? Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en los hogares donde al menos existe una persona de 60 años y más que tiene un ingreso por jubilación, la pobreza disminuye, ¿no? Entonces, de forma radical, ¿no? El 7% de los hogares que tienen a un adulto mayor que recibe una renta de jubilación es pobre, el 7% de hogares pobres. Y esta proporción se aumenta de manera importante cuando dentro de la estructura familiar existe un adulto mayor que no tiene ingresos por jubilación, ¿no? Y llega al 42%. Entonces, a pesar que la pensión de jubilación es extremadamente baja en nuestro medio, es determinante justamente para que un hogar se encuentre por encima o por debajo de la línea de pobreza, o sea, que sea o no sea un hogar pobre. El derecho a la seguridad social de largo plazo está contemplado en la Constitución Política del Estado, también en las leyes laborales vigentes, en los convenios internacionales que como Estado boliviano se ha firmado, pero este derecho, que debiera ser garantizado por el Estado, solamente llega al 14,7% de las personas de 60 años y más, ¿no? Entonces, esta baja cobertura responde a la estructura del mercado de trabajo boliviano, que no garantiza empleos estables ni trayectorias laborales continuas que permitan a los trabajadores cotizar de manera regular o con los montos suficientes para poder garantizar a futuro una pensión de jubilación. Aunque el número de afiliados al sistema de pensiones se va incrementando año tras año, conocemos que el número de cotizantes, o sea, los que cotizan de manera regular, no ha sufrido en la misma magnitud un incremento. Y hemos analizado una relación, ¿no? ¿Qué proporción de los afiliados cotizan? El año 2006, un poco más del 50% de los afiliados cotizaban de manera regular al sistema de pensiones. Pero ya para el año 2013 esta proporción habría disminuido, alcanzando apenas una tercera parte, ¿no? Y la tendencia es a que disminuya a medida que van pasando los años, ¿no? Entonces, estos datos nos dicen que no está garantizado la seguridad social de largo plazo, ¿no? para los bolivianos, ¿no? Y la tendencia a futuro nos ofrece un panorama un tanto desalentador. El envejecimiento demográfico es un fenómeno característico de la época, sobre todo para América Latina, cuya estructura poblacional habría transitado de una estructura de población joven que se registraba ya en el año de 1950 a una de mayor envejecimiento que se prevé que se va a dar con mayor fuerza en los próximos años. Entonces, si vemos esta información en cifras, vemos que la población de América Latina de 60 años y más, que representaba el 10% de la población total de la región el año 2010, se incrementará para el año 2050 llegando al 24%. ¿No? Esto significa que una de cada 4 personas en 2050 tendrá 60 años o más. Y esta transición también está siendo experimentada, esta transición demográfica también está siendo experimentada en nuestro país, que según la clasificación que realiza la CEPAL, habríamos
transitado de un envejecimiento incipiente, que era muy característico hasta hace unos pocos años, a un envejecimiento moderado, ¿no? Entonces, viendo los datos, vemos que por los años 70, la proporción de personas de 60 años y más en el país representaban el 5,7%, ¿no?, del total de la población. Para el año 2012 se habría incrementado al 8,7% y se prevé que en 2050 lleguemos a un 20%, ¿no? Entonces, estos cambios demográficos y esta transición demográfica se da por la evolución de tres fenómenos demográficos básicos, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración, ¿no? Entonces, en este entendido, los índices de fecundidad han disminuido, es decir, que las personas estarían teniendo menos hijos. También se ha experimentado una disminución en los índices de mortalidad, y esto ha derivado en un incremento en la esperanza de vida, ¿no? Entonces, eso hace que cada vez tengamos una proporción mayor de personas adultas mayores. El acceso a servicios de salud es un tema muy, muy crítico, muy importante, ¿no?, en la edad adulta, porque cuando una persona llega a esta etapa de vida, también vienen consigo una serie de enfermedades y afecciones de larga duración, que se denominan enfermedades crónicas, ¿no?, que son propias de la edad y que afectan al 31% de las personas de 60 años y más, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades requiere de un control permanente, de un seguimiento constante, porque afectan a las capacidades de las personas, a un desenvolvimiento normal de sus actividades cotidianas. Entonces, es un tema preocupante, ¿no? No existe mucha información sobre este tema, pero hemos recurrido para analizarlo a la encuesta de hogares del INE, y allí encontramos que alrededor del 40% de las personas de 60 años y más no estaría afiliada a un seguro de salud, o no estaría registrada en algún servicio público, ¿no?, para atender su salud, ¿no? Entonces, este es un tema preocupante. Si bien existe un 60% que sí estaría dentro de un sistema o un seguro de salud, vemos que cuando hablamos de los recursos económicos con los cuales se atiende la salud, hemos encontrado que todavía las familias deben recurrir a los denominados gastos de bolsillo para atender los temas de salud de los adultos mayores, ¿no? Entonces, acá podemos ver que existe un tema de desprotección en cuanto a la salud, y este tema es atendido por las familias, ¿no? Recae el peso de la salud de los adultos mayores, recae en la familia, ¿no?, que tienen que ser los que se encargan de un poco sobrellevar esta situación o garantizar de alguna manera el acceso, ¿no?, a un servicio de salud de calidad, oportuno, etc. Cuando las personas adultas mayores no logran alcanzar un nivel de seguridad económica, ya sea por un tema estructural o por un tema personal, actúan las redes familiares, ¿no? Entonces, estas ayudas familiares se dan de dos maneras, ¿no? Existen se dan a través de transferencias, que pueden ser envíos de dinero, ayuda económica, envío de encomiendas, víveres, etcétera, ¿no? Existen dos tipos de transferencias o ayudas, las denominadas intrafamiliares y las extrafamiliares, ¿no? Por un lado, las transferencias extrafamiliares se dan cuando
la ayuda proviene de personas, de familiares que no forman parte del núcleo familiar del adulto mayor. Y son de dos tipos, ¿no? Por un lado tenemos las ayudas que provienen de familiares que viven en el territorio nacional, pero que no viven con los adultos mayores, y por otro lado las ayudas que provienen de personas o familiares que viven o residen en el exterior, ¿no? Estas ayudas, estas últimas de las personas del exterior, son las que se denominan las remesas, ¿no? Que llegan al país. Y este tema de las ayudas extradomésticas son muy importantes porque benefician a aproximadamente el 28% de las personas adultas mayores, ¿no? En la misma encuesta de hogares del INE para el año 2014 habríamos encontrado que el 22% de los adultos mayores reciben transferencias de familiares que viven en el país y un 6% recibe o recibió remesas de familiares que viven en el exterior. Ahora, estas redes familiares también surgen cuando se presentan situaciones particulares dentro de una estructura de hogar. Por ejemplo, cuando surge la necesidad de que ambos cónyuges tengan que recurrir al mercado de trabajo y se tienen que desarrollar estrategias para ver quién se va a encargar del cuidado de los niños, sobre todo cuando son pequeños, o del hacerse cargo de las tareas domésticas del hogar, el cuidado de la casa, etc. Es en estas situaciones donde principalmente operan estas redes familiares, porque se van dando ciertos roles, ¿no? Acá participan de forma activa los adultos mayores que se encargan de cuidar a los niños, a los nietos en este caso, y también se encargan de desarrollar las tareas domésticas. Y en tanto que los cónyuges que salen al mercado de trabajo se encargan del sustento económico del hogar, ¿no? Entonces, en algunos momentos estas redes familiares actúan con reciprocidad, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntabas cuál es el rol de las redes familiares, el rol principal está orientado a garantizar el bienestar de los adultos mayores, ¿no? Un bienestar que debería garantizar el Estado, pero que nuevamente esta labor recae en las familias que tienen que desarrollar una serie de estrategias para lograr la subsistencia, ¿no? Si partimos con que la seguridad económica significa disponer y usar recursos económicos suficientes y regulares para lograr la subsistencia, tendríamos que decir que no, ¿no? Porque en esta seguridad económica, que debería de alguna manera estar garantizada por el Estado a través de la seguridad social de largo plazo, no llega a todas las personas mayores, adultas mayores. Entonces es por esa razón que estas personas deben acudir al mercado de trabajo, deben continuar trabajando y como muchos de ellos afirman y mencionan, deben trabajar de por vida, ¿no? Entonces no estaría garantizada la seguridad social de largo plazo para la población boliviana.